En una sociedad aristocrática como la romana, que tenía en la familia su pilar fundamental, era natural que se transmitiera de padres a hijos no solo el patrimonio común, sino también las relaciones sociales que proporcionaban influencia y poder, las llamadas amistades o grupos de presión, lo mismo que el prestigio político que el cabeza de familia, el paterfamilias, hubiera ganado. Era deber del receptor no solo conservar ese patrimonio, sino aumentarlo en lo posible mediante ventajosos matrimonios, ampliación de amistades y multiplicación de las riquezas, pero, sobre todo, reconocimiento público merced a los servicios prestados al Estado. Ello propició la formación de dinastías familiares, cuyos individuos, a lo largo de su historia, fueron acumulando para la domus, la casa a la que pertenecían, méritos en la administración, en la diplomacia o en el ejército. Pero el cumplimiento de este objetivo vital, en el seno de las grandes familias, no podía lograrse sin una fuerte emulación entre ellas, que fue convirtiéndose, desde el siglo II a.C., primero en una agria competencia por obtener prestigio y poder, luego, en una amenaza para la propia perduración del Estado oligárquico, basado en el gobierno de una aristocracia de servidores del Estado, cuando las ambiciones individuales de algunos de sus miembros trataron de imponer un poder personal sobre el colectivo aristocrático y sobre el propio Estado. Y fue César, tras una guerra civil, el que finalmente consiguió esta aspiración, nombrándose, por encima de la legalidad, dictador perpetuo. No puede extrañar que César, como todo romano, quisiera transmitir su legado a algún miembro de su familia. Pero, al no contar con descendencia masculina, hubo de volver los ojos hacia el hijo de su sobrina Atia, Cayo Octavio, que recibió tras su muerte, con la adopción y el nombre del dictador, también su patrimonio económico, pero sobre todo su legado político. Ya ese legado, tras una nueva guerra civil, el joven César le dio consistencia legal mediante un original sistema de autoridad personal, el Principado. Por más que, de ipso, el poder del princeps, al que le fue otorgado el solemne nombre de Augusto, fuera de carácter monárquico, no se introdujo en el plano del derecho constitucional ninguna monarquía. Las instituciones republicanas, al menos sobre el papel, mantuvieron su vigencia y, en consecuencia, permaneció abierta en el aspecto legal la cuestión de la sucesión. No fue solo la idiosincrasia del romano lo que empujó a Augusto desde muy temprano a otorgar una atención prioritaria al tema de la sucesión dentro del ámbito familiar, que todavía vino a complicar más la falta de descendencia directa. También le impulsó el convencimiento de que el mejor medio para proporcionar estabilidad a un régimen de autoridad personal, que ya no tenía marcha atrás, so pena de sumergir de nuevo a Roma en otro periodo de guerras civiles, era designar al propio sucesor, facilitándole así el reconocimiento público de su papel al frente del Estado. Solo después de varios experimentos fallidos, quedó asegurada una sucesión dinástica que, también con distintos avatares, mantuvo el poder en algún miembro de la gens Iulia durante varias generaciones. Augusto transmitió el poder a Tiberio, el hijo de su mujer, que, aunque perteneciente a la gens Claudia, fue adoptado por el príncipe. A Tiberio le sucedió el hijo de uno de sus sobrinos, Calígula. A Calígula, su tío Claudio, y a Claudio, su hijo adoptivo Nerón, que era además nieto de su hermano germánico. Pero ninguno de estos traspasos de poder estuvo libre de accidentes. No es difícil explicar las razones. Desafortunadamente, el problema de la carencia de una ley de sucesión para regular las exigencias dinásticas vino a complicarse por la política de matrimonios de la Casa Imperial. Desde siempre, la aristocracia romana había tendido a practicar uniones endogámicas como uno de los medios para acrecentar la propia influencia familiar, y la Casa Imperial era, ante todo, aristocrática. El resultado fue que cada vez hubo mayor número de familias de la aristocracia senatorial con algún lazo de parentesco con la domus imperial. Y cuanto más se extendió en el tiempo la dinastía reinante, mayor fue el número de posibles aspirantes al trono, solo por el hecho de que llevaban alguna gota de sangre Julia o Claudia en sus venas. Ello solo podía generar rivalidades en el seno de la familia imperial, y esas rivalidades dar lugar a tomas de partido, dentro y fuera de la familia, sobre posibles sucesores al trono, caldo de cultivo para toda clase de conspiraciones.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.